Bueno, buenas tardes a todas. Es un gusto estar acá. Esperen que me acomode. Porque antes, les cuento, yo lo vi medio chiquito al púlpito, ¿no? Antes uno podía rascarse así una pierna con la otra, ¿no? Pasaste, sacabas un poquito el zapato. Acá se ve todo, así que sonamos, no se puede hacer nada. Pero bueno. Bueno, sí. Bueno. A prueba de torpes. Me vino bien. Espectacular. Bueno, la verdad que al momento de planear un poquito cómo quería presentarlo, digo, a ver, mi extenso bosquejo de 3 puntos lo voy a presentar ¿cómo? Y dije, PowerPoint, ¿no? Porque después esa cosa me da la sensación que falla. ¿Viste? Que el cablecito, trajiste el adaptador, todo. No, eso no. Después dije, los cartelitos tampoco, porque empezás con la cinta scotch que se complica a veces, ¿viste? Así que empezás que te pegó. Entonces traje una fiel compañera, Suni. ¿Quién? No falla nunca. La Tiz. Así que algunas anotaciones voy a poner ahí para recordarlos. En esta tarde vamos a compartir la lectura en Santiago 4. ¿Tienen ganas de estudiar? ¿Están con ganas o no? ¿Sí? Bueno, vamos con todo entonces. Santiago 4, la porción de los versículos 13 al 17. Vamos a hacer una lectura corrida y después vamos a ir de a poquito para saborearlo palabra por palabra. Si vamos a ir a otras porciones bíblicas, les pido si pueden tener alguna referencia ahí para no perder en Santiago, algún papelito, el dedo. Bien, ¿quién lo quiere leer, por favor? Del 14 al 17. Perdón, del 13 al 17. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Y el 17? ¿Hasta el 18? Hasta el 17. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, es pecado. Muy bien. No importa, Poli. Es la mamá de un alumno mío, así que leyó hermoso y me gustó a mí. Dice, vamos ahora a los que decís, volvemos al 13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Para entender, este era un tiempo de fundación de ciudades. Este grupo de personas a los cuales está dirigido eran comerciantes. O sea que el cuadro sería una persona poniendo el dedo sobre un lugar de un mapa y trazando un plan para negociar. Por eso dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, se planea un lugar. Estaremos allá un año, se planifica el tiempo. Traficaremos, se determina el propósito del viaje. Y ganaremos, se calculan las ganancias. Y el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y la verdad es que Santiago no está condenando que se haga un plan sensato. Es más, Jesús instó a que cuando uno va a hacer un emprendimiento, calcule los recursos. Eso estaba bien. Pero el problema es que en este planeamiento los hombres estaban dejando a Dios afuera. Era un plan que excluía a Dios y que lo único necesario para que salga bien era el ingenio humano. Por eso Santiago le dice, están haciendo, planeando y Dios estaba fuera de esos planes. Y dentro del tema general que estamos viendo en estas reuniones, que es la integridad, en esta tarde específicamente vamos a hablar acerca de la integridad de contemplar a Dios en los planes. Este grupo de comerciantes estaba cometiendo varios errores. Vamos a ver en esta tarde 3, con los cuales probablemente nos vamos a identificar. El primer error. Planear sin Dios. Pero en la Biblia no es el único grupo de personas que planeaba sin Dios. Hay otro ejemplo que quiero que me acompañen para considerarlo. Génesis, capítulo 13.
Génesis capítulo 13, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de este momento. Abraham era tío de Lot y ambos habían crecido materialmente bastante. Y eso trajo problemas en la convivencia. Ahora, la verdad que el problema entre Abraham y Lot no se daba ni por las tierras, los pastores, las ovejas, ni las riquezas, porque ambos eran ricos. Pero ¿qué sucede? Lot tenía el corazón en este mundo, en el progreso, y Abraham no, en agradar a Dios. Y dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Entonces llegó un momento en que había que separarse. Y le toca elegir a Lot. Lot tiene que planear cuál va a ser el rumbo de sus pasos, qué camino, para dónde va a ir. Y en el versículo 5, Génesis 13:5, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot tenía tiendas, pero nunca en la Biblia se menciona que levantó un altar. Y al momento de elegir, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que ella era de riego, como el huerto de Jehová, le pareció un paraíso, como la tierra de Egipto. Y al momento de elegir, Lot levantó sus ojos a la tierra, no al cielo. Y eligió en ese momento lo que le pareció la mejor tajada, la mejor partida, lo que le parecía a su ojo sagaz la mejor elección. Y él miró hacia Sodoma, después caminó hacia Sodoma y terminó en Sodoma. Esa fue su elección. Tuvo la oportunidad de ser un gran hombre de Dios al lado de Abraham, pero no la aprovechó. Él quiso elegir por vista, lo que vio estaba bueno, le gustó y lo eligió. Ahora, uno decide en un momento, pero uno no sabe cómo va a resultar. Y si a esa decisión de Lot, de la llanura, de riego, lo que le pareció, le ponemos años arriba, ¿cuál habrá sido el resultado? O sea, ¿cómo habrá terminado esta historia? ¿Le fue bien? Vamos a ver cómo terminó. En 2 Pedro 2, vamos a ver cómo le fue su elección. 2 Pedro 2, 7 y 8. Si alguien lo quiere leer. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Claro, en un momento le pareció la mejor decisión, le pareció la mejor oportunidad. Sin embargo, con el tiempo, dice la Biblia en el versículo 7, vivió abrumado. Abrumado es la palabra angustia. Y como si eso fuera poco, en el versículo 8 dice que afligía cada día su alma. La palabra afligir es tortura. Cada día. Es decir, que el resultado de su elección fue que su lunes, su martes, su miércoles, su vida cotidiana fue una tortura. Pero realmente pienso que el dolor más grande, se me ocurre a mí pensar, en el corazón de Lot habrá sido, ¿qué es lo que él eligió? Nadie lo mandó a que vaya para ahí, es lo que él eligió. Fue lo que le pareció mejor. Y hay un versículo que encierra una verdad tan grande en pocas palabras. Un proverbio muy conocido, Proverbio 14:12. Porque hay camino que al hombre, ¿qué? Le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es lo que le pasó a Lot. Al principio parecía todo bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ¿saben? La palabra parece es la palabra cara. Uno ante una situación ve la cara, ve la fachada. Y ¿saben qué? Muchas veces, como le pasó a Lot, la cara de la situación es como decimos, color de rosa. Parecía brillante, no había nada malo en eso. Estaba una tierra codiciable. Pero ¿qué pasa? Su camino se puso oscuro, su final. ¿Saben por qué? Porque uno ve la cara, pero no ve la espalda de la situación. Yo no puedo saber esta decisión dentro de 20 años si fue acertada o no, no le puedo poner tiempo. Por eso la Biblia dice, nos quedamos con la cara y camino que al hombre le parece derecho, la apariencia. Pero hay camino que es de muerte, significa ruina, fracaso. Planear sin Dios. Fue un error que tuvieron estos hombres comerciantes del tiempo de Santiago, un error de Lot. Pero nosotras planeamos. La verdad que no hacemos negocios, ¿no es cierto?, comerciales.
Y tal vez no tengamos nunca que tomar decisiones tan trascendentales como Lot, de qué camino tomar, pero también planeamos. Y trataba de pensar cuáles son los momentos en que uno tiene que planear, pero específicamente para el contexto de mujeres que estamos acá. Y yo digo, bueno, a veces hay planes de decir, ¿qué hago en el verano? ¿A dónde voy? Voy allá, me quedo, salgo de ministerio, no salgo de ministerio, dedico un año para ir a la casa de mi familia, no lo dedico. Y uno tiene que hacer planes, ¿no es cierto? De pronto decimos, bueno, tengo ganas de empezar a colaborar en tal iglesia en Buenos Aires porque, viste, bien, empezar una actividad, empezar un ministerio. Y todo puede ser noble. Y nadie va a juzgar nunca las intenciones porque pueden ser piadosas, pueden ser honestas, pueden ser loables, pero hay una realidad que tengo que tener siempre presente, y es que puedo planear en la obra de Dios sin Dios. Y puedo planear una actividad espiritual sin el Espíritu. Porque no todo lo que haga en el nombre del Padre va a estar aprobado por el Padre. Y corro el riesgo también yo, en la obra, de planear sin Dios. Porque los años, porque mi experiencia, porque el conocimiento que ya adquirí me lleva a que ya hay ciertas cosas, diríamos en una expresión muy criolla, que las quiero hacer de taquito, que ya sé cómo es esto. Y empiezo a avanzar y Dios está fuera de los planes. ¿Y qué sucede? Empieza un círculo cuando decido sin Dios iniciar una actividad ministerial, un proyecto personal. ¿Qué sucede? Que empiezo y dejo, porque después no lo puedo continuar. Entonces empiezo 3 meses, pues seguí yendo a la iglesia, y no, ya no puedo, porque viste los fines de semana, y empezaste eso que iba, no, y uno empieza a avanzar, y después ve que va para atrás porque no tiene los recursos para seguir, y tal, y muchas de ustedes van a salir, y van a volver a sus iglesias, y va a haber una oferta de ministerios grandiosa, y haces con chicos, y haces grupo de discípulos, y todo puede ser bueno, pero para empezar y que dé fruto y tener consistencia, tiene que estar planeado con Dios. Y cuando uno empieza a planear sin Dios y se involucra en actividades por diferentes situaciones, nos podemos convertir en una especie de vidas ministeriales como barrilete, que uno va para donde viento de entusiasmo surge, y me entusiasmé con esto y voy para acá, y me entusiasmé con lo otro y me gustó, y después dejo, y uno va en el ministerio como golpeando al aire. Uno gasta esfuerzo en algo y gasta tiempo, pero no son golpes acertados. Y en muchos casos hay cosas que fracasan, no digo en todos, en actividades, en proyectos o emprendimientos, porque tal vez el punto inicial es que eso se planeó por un entusiasmo simplemente, por una gana, por un deseo, por voluntad, pero Dios no estaba en ese plan. Y la verdad que el mismo error que que les podía resultar a esta gente de Santiago, el mismo error de lo que le pasó a Lot, me puede pasar a mí, planear sin Dios. Hudson Taylor decía, tiene una expresión muy interesante, ya me cayeron las botizas. Hudson Taylor decía, se puede planear de 3 maneras al momento de elegir y de decidir. Puedo hacer buenos planes y esperar que resulten. Bueno, si sale, sale, y si no, mala suerte, diría la gente. En segundo lugar, puedo hacer buenos planes, muy buenos planes, y rogar que Dios los bendiga. Es decir, tironeo la nube. Señor, bendecí mi plan. O en tercer lugar, puedo pedirle a Dios que me muestre sus planes y unirme a ellos y esperar que me diga qué espera que haga. Planear con Dios sobre sus planes. El primer error. El segundo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos o lo dejamos para el jueves que viene? Dice, vamos otra vez a Santiago, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Si el primer error era planear sin Dios, el segundo era presumir del futuro. Ahora, cuando yo estaba estudiando esta pregunta, ¿qué es vuestra vida?, me encantó. ¿Saben qué se me ocurrió? Digo, qué bueno estaría ir a la calle Florida con un micrófono y empezarle a preguntar a la gente, ¿qué es vuestra vida? A ver qué respuestas tendría. Porque es una pregunta muy interesante, no está preguntando qué fue de tu vida, o qué vas a hacer en tu vida, o qué te gustaría que en tu vida, sino, ¿qué es? Y yo digo, ¿qué contestaría la gente?
Y se me ocurre, si hay muchos porteños principalmente, dirían, es un diamante en bruto mi vida. ¿Viste? De ahí para arriba, ¿no es cierto? Si somos los argentinos. No, los porteños, los cordobeses no. Otro diría, no sé, un árbol que está en desarrollo, que crece, todo. Sin embargo, ¿se imaginan si aparecería alguien que dice, mi vida es neblina, que aparece por un poco de tiempo y se desvanece? Inmediatamente le dicen, querido, hacé terapia, viste que está de moda, porque tenés una estima muy baja. Sos joven, tenés un futuro por delante y vas a decir, es neblina que aparece y se desvanece. Sin embargo, es lo que dice Dios. Nuestra vida es neblina. Una metáfora acerca de la brevedad. Y como si eso no nos queda claro, hace su propia aclaración, que aparece por un poco de tiempo. Es breve. En otros pasajes, en Job 7:7, dice que la vida es un soplo. En Job 8:9 dice que es sombra. En Job 14:1 y 2 dice que es como una flor que se marchita. No muy trascendental, breve. Pero estos hombres de Santiago creían que tenían toda la vida por delante, por eso presumían de su futuro. Y no solo no estaban considerando la brevedad de la vida, sino que no estaban considerando la incertidumbre de la vida humanamente. Por eso el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y la verdad que en la soberanía de Dios, el Señor nos creó con la capacidad mental para recordar de hoy hacia atrás. Dios nos dio la posibilidad de guardar información en nuestra cabeza, porque tenemos memoria. Es decir, que algunas más u otras menos, pero todos nos podemos remontar hacia atrás y recordar eventos de 25, 30 años atrás. Sin embargo, como si fuera algo paradójico, recuerdo 30 años para atrás, pero no tengo idea qué va a pasar mañana. Porque el futuro para nosotros tiene un velo misterioso humanamente que es incierto. ¿Quién de las que estamos acá podría decir, estoy segura que mañana a esta hora estoy acá, en tal lado? Puedo suponer, puedo imaginar, me da la sensación que si un horario estaré en la escuela o estaré en mi casa, pero fehacientemente no sabemos lo que será mañana. Pero ellos presumían del futuro. La verdad que el único hombre que pisó esta tierra y que conocía su futuro fue Jesús. Él sabía en vida que lo iban a negar, que lo iban a crucificar, que iba a resucitar y que iba a ascender al cielo. Él sí sabía su futuro. Nosotros no, pero la vida es breve, ¿no? Fíjense que es incierta y es breve. Uno se prepara 9 meses para ese momento en que aparece una persona en la escena de la vida. Uno calcula tiempos, uno sabe semanas. Sin embargo, en la mayoría de los casos uno no sabe cuándo desaparece alguien, usando los términos de Santiago. Porque la vida es incierta, porque la vida es breve. Quiero leerles un email que recibí hace poco. La que me lo manda se llama Analía Castro, iba a decir, Alegría Castro, es muy parecido. Les anticipo que no somos familia, no tenemos lazos familiares que nos unen. Es una coincidencia el apellido. Dice así, lo recibí hace unos días. Hola querida familia, Dios los bendiga a todos. Me gustaría, Analía, que me escribieras. Por este mail quisiera hacerles saber que los recuerdo con cariño y no me gustaría que perdiéramos el contacto. Cuéntame un poco de sus vidas, así nos conoceremos mejor, ya que las circunstancias en las que nos conocimos no fueron las mejores. Así espero que todos estén bien, les saludo, besos y esperando una pronta respuesta. Con cariño, Alegría Castro. ¿Y ustedes que no son curiosas van a querer que les cuente cuáles fueron las circunstancias que no fueron las mejores o no? ¿Sí o no? Les voy a contar. Un día estaba a la mañana en casa, de pronto, Mabel, ¿te acordás la experiencia? Hace unos años atrás, de pronto recuerdan algunas. Estaba en casa y sonó la sirena de los bomberos. Eliezer había salido hacía unos minutos para Buenos Aires, entonces lo llamo por teléfono para preguntarle cómo iba el viaje, ¿todo bien? Porque escuché la sirena y me dice, sí, un choque en 3:41, la ruta de acá. Bueno, quedó ahí. A la tarde en la escuela estaba en el portón de turno y viene la mamá de un alumno que trabaja en la guardia del hospital. Entonces le digo, Nora, ¿qué pasó a la mañana que sonó la sirena? Y me dice, mira, hubo un accidente. Venían 2 mujeres, una murió y la otra está internada en el hospital, en terapia intensiva. Se llama Alegría Castro, me dice, me acuerdo porque le llamó la atención el nombre, que acá no es conocido, y ella la registró.
y es colombiana. Le digo, qué coincidencia, mi esposo es colombiano y de apellido Castro. Bueno, ¿y qué de ahí? Cuando vuelvo a casa le cuento a Eliezer, le digo, ¿por qué no vamos? Le digo, una mujer extranjera estar internada acá. Y fuimos a verla. Y nos enteramos de la situación. Ella venía del aeropuerto, recién llegada de Colombia, a visitar a su amiga. Venían las dos charlando, algunos dicen que vendrían mateando, y se llevaron un micro por delante, porque ahora está la rotonda, pero antes era el cruce directo de dos rutas nacionales. Muere la amiga y ella termina internada acá. Ahora yo pensaba, vamos unos días antes del viaje. ¿Qué planea uno cuando va a hacer un viaje así? Empezás que si tenés el pasaporte, por qué aerolínea vas, llamadas por teléfono, avísame a qué hora llegás, por dónde, así te voy a buscar, con su amiga charlando, qué compro, tengo la valija o me tengo que comprar un bolsito, el clima, la ropa. Uno empieza a hacer planes para viajar. La señora tenía 2 hijos chiquitos de 1 año y 3. ¿Qué le llevo a los nenes? Uno planea cosas. Ahora, nunca imaginó que la primer noche en el país la iba a pasar en una terapia intensiva de un pueblo llamado Monte, que su amiga iba a estar muerta, y como si eso fuera poco, perdió el embarazo. Y el esposo de la amiga de acá, esperándolo con un asado en Tandil con sus 2 hijos chiquitos. Eso no estaba en los planes. Pero lo que pasa es que nuestra vida es incierta. Uno no planea cosas. No tenemos idea, hermanas, no tengo idea. ¿Cuántas o cuáles van a ser las calles por las cuales voy a transitar? ¿Cuáles son las puertas que voy a tener que golpear algún día? ¿Y cuáles son las salas de espera que algún día voy a tener que esperar? Porque no sabéis lo que será mañana. ¿Cómo presumir de un futuro tan incierto? Pero estos hombres del tiempo de Santiago no solo planearon sin Dios, presumieron de un futuro que no conocían, sino que el tercer error que tenían está en el versículo 16, si alguien lo puede leer, por favor. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Este tercer error era el corazón de los 2 anteriores. Es decir, el error de planear sin Dios y el error de presumir del futuro era la soberbia. Pecar de soberbia, el orgullo del corazón. Y el orgullo sería todo un tema, vamos a dar solamente algunos conceptos, ¿no? Porque sería todo un tema la soberbia para un mensaje exclusivo. El orgullo de poder, por ejemplo, puedo hacer todo lo que me proponga. El orgullo del conocimiento, tengo todo en mi cabeza, tengo en mi cabeza todo lo que necesito, la información. El orgullo significa específicamente, para decirlo en cortas palabras, actuar independientemente de Dios. O peor aún, usar a Dios para satisfacer mis planes y lograrlos. Pero el orgullo también es la antesala del quebrantamiento. Porque dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, que cuando uno se pone orgulloso, Dios necesariamente tiene que quebrar. Y permítanme mostrar un ejemplo que se relaciona, no juzgo que sea un ejemplo de soberbia, pero nos viene bien, en Josué capítulo 7. ¿Seguimos o no seguimos? Están todos calladitos. Josué 7. Nos ubicamos en el contexto histórico de este momento. Este momento fueron, vamos a poner, días, semanas después de la gran victoria que Josué con el ejército tuvo en Jericó. Tuvo una victoria extraordinaria que quedó registrado en la Biblia y que es una historia que uno nunca va a olvidar porque cayeron los muros de Jericó. Esto es después. Gloriosa victoria del cielo, un milagro. Capítulo 7 es después. Ellos tenían que conquistar la tierra, vencieron en Jericó poderosamente por la mano de Dios y tenían que, desde esa plataforma, planear la próxima conquista, que era la ciudad de Ai. Entonces dice, versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Era una estrategia militar ir a reconocer la tierra antes, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, versículo 3. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo,
Si no, suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y fueron. ¿Y saben qué pasó? Perdieron. Fueron como estos hombres dijeron. Y ¿saben una cosa? La derrota en Ai es la única derrota que Josué tuvo en todo el tiempo de la conquista en la tierra de Canaán. Pero ¿saben? Hay un detalle muy interesante, que ellos venían de una victoria, pero no consultaron a Dios. No se menciona que Josué y el pueblo hayan buscado a Dios para la próxima batalla. No podemos juzgar ni meternos en la cabeza de Josué, pero sin duda que la victoria de Jericó le dio la tranquilidad o una cierta seguridad de pensar que Dios lo apoyaba, haga lo que haga. Porque si hubieran consultado a Dios, Dios le hubiera dicho, no, acá hay un pecado que resolver, después vayan, ¿se acuerdan del pecado de Acán? Pero ellos fueron solos, ¿saben por qué? Porque Josué escuchó a hombres, y los hombres no dijeron, no, Dios no va a dar la victoria como en Jericó, no, dijeron, pusieron los ojos en el ejército, nosotros somos muchos, podemos, y Dios los tuvo que quebrar. Dice que el corazón del pueblo se volvió como agua. No consultaron a Dios, creyeron que tenían luz verde para todo. Y Santiago, terminando, nos da un consejo para no caer en estos errores. El error de planear sin Dios, el error de presumir del futuro, el error de pecar de soberbia. ¿Quién puede leer, por favor, el versículo 15? Exactamente. Acá está diciendo Santiago, miren, vamos a contrarrestar lo que ustedes vienen haciendo. ¿Saben lo que tiene que hacer? En lo cual esto es. En lugar de esto tendrían que decir, si Dios quiere. Si Dios quiere haremos esto o aquello. Ahora, esta frase no era la idea de usarla como una muletilla, una frase trillada o religiosa que uno a cada paso va diciendo si Dios quiere, si Dios quiere. No, no. Tiene que ser una actitud del corazón de entender que haremos esto o aquello si Dios quiere y solo si Dios quiere. Era una actitud del corazón. Y hay un salmo hermoso, el Salmo 39:4, cuando David le dice a Dios, enséñame, Señor, cuán frágil soy. Enséñame cuán frágil soy. ¿Saben una cosa? Dios ya sabía que era frágil. El que tenía que saber que era frágil era David. Por eso David dice, enséñame a mí mismo mi propia fragilidad. Hace un tiempo atrás, vino un muchacho, teniendo en cuenta esto, me acordaba, que estuvo en campamento. Y él dijo unos pensamientos que siempre los recordé, me parecieron muy oportunos. Y él decía así, mira, para mí Dios es como una montaña. Dice, cuando uno va en un paisaje y ves una montaña a lo lejos, te parece chica, ¿no es cierto? A tal punto de que uno la puede encerrar entre los dos dedos. Pero a medida que uno se acerca, la montaña se va haciendo más grande. Y uno puede llegar al pie de la montaña y no le alcanzan los ojos para mirar hacia arriba. La montaña es igual, lo que pasa es que uno se acercó. Y el secreto para no caer en estos errores es estar tan cerca de Dios, viendo su grandeza, que yo me sienta chica. Porque en la medida que yo me siento grande, empiezo a manejarme sola. La grandeza de Dios. Y pensaba, ¿no? Nosotros hablamos recién de que nuestra vida es tan breve. Sin embargo, Dios es eterno, es un atributo único de Dios. Y la verdad que sería también hermoso estudiar en cuanto a la eternidad de Dios, unas pinceladas nada más para en nuestra mente tratar de algo pensar de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene pasado y futuro. Dios está en un presente continuo. Dios no tiene infancia, adultez o vejez. Dios no se maneja en la esfera del tiempo. Es vida sin nacimiento ni muerte. Cuando en la Biblia se habla acerca del tiempo, es acerca de nuestro tiempo, no es de Dios. Pensaba en la incertidumbre que tenemos nosotros que no sabemos lo que será el mañana. Dios en su grandeza de omnisciencia, Dios ya vivió mi mañana. Dice la Biblia, conoces mi sentarme y mi levantarme, conoce todas mis actividades. Dice, entendiste de lejos mis pensamientos. Dios ya sabe mis pensamientos y mis palabras antes de que salgan, mis deseos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, detrás en el pasado,
delante en el futuro y en el presente. Esa expresión detrás y delante me rodeaste es sitiar una ciudad. Dios ya me tiene sitiada. Dios ya sabe todo. Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Yo acá tengo una tapita de un frasquito y tiene una cierta capacidad. Yo le puedo poner agua, ¿no es cierto? Pero si yo pretendo que acá le entren 4,5 litros, es imposible, no le da la capacidad. Y eso es alto, es no lo puedo entender. La grandeza de Dios nunca va a entrar en mi mente, porque es escasa, porque tiene poca capacidad. Pero entender esa dimensión de Dios me tiene que hacer sentirme tan frágil, tan limitada, tan escasa y tan pobre en mi persona, que no tengo otra cosa que decir. Haremos esto o aquello, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Que el Señor les bendiga.